Buenos días a todos y a todas. Intentaré de ser lo más concreto posible. Mi intervención no es testimonial, no les voy a contar testimonios, sino solamente compartirles las estrategias que utilizamos en el camino eclesial allá en Colombia. Estuve solo 4 años, del año 1993 a 1997. Y como ustedes saben, pues a partir de esos años, fue como el pico más violento en Colombia, ¿sí? Porque descabezaron a varias organizaciones criminales, entre ellos uno de los más famosos que seguramente han escuchado hablar de él, Pablo Escobar. Y de ahí, pues como saben, se descabezan una organización y quieren salir muchos jefes. Y entonces la violencia se vuelve mucho más mortal, digamos, ¿no? La pregunta que nos hacíamos allá en ese contexto es: ¿cómo es posible que los bautizados se organicen para hacer el mal? Porque nuestros países son reconocidos como cristianos, católicos en su mayoría. ¿Cómo es que los bautizados se organicen para hacer el mal y para matar o para crear condiciones de muerte? ¿Sí? Y entonces decíamos que había que abordar también este camino de reconstrucción del tejido social alrededor de principios cristianos, ¿sí? Tendríamos que comenzar a pensarlo también religiosamente y mirarlo desde la fe. Por eso es que, no sé si puede ir adelante la otra diapositiva. Nada más quiero compartirles, ¿quién está pasando las diapositivas? Sí. Bueno, déjenme ver si tengo yo aquí la… ¿Ya? Ok, sí. Entonces, miren, nada más para que tengamos presente el camino de reconstrucción del tejido social desde la perspectiva de la fraternidad, que ese es nuestro horizonte como cristianos. A nivel de iglesia en Colombia se pensó de esta manera. El objetivo, no sé si pueden una antes, déjenme ver. Ahí está. Entonces, este era el camino. Ustedes saben que una estrategia, pues es un camino largo, es un horizonte a seguir, ¿sí? Y entonces el objetivo era crear condiciones para que la paz y la reconciliación sean posibles. Y se hablaba no solamente de parar la guerra, porque allá se hablaba de guerra, ¿sí?, sino de crear también condiciones de reconciliación, porque ustedes saben que cuando se vive la violencia quedan muchas heridas, muchos resentimientos y en realidad la violencia no termina. Entonces por eso se hablaba de paz y reconciliación, pero crear las condiciones, ¿no? Y esto lleva tiempo y hay que pensarlo, como decía Raimundo, a mediano y a largo plazo, ¿sí? Y entonces por eso decíamos que este era como 5 estrategias, digamos, ¿no? O una estrategia que tenía estos 5, no sé cómo llamarlos, pasos o procesos, ¿no? Entonces, educar, ¿sí?, que tenía que ver con toda esta cuestión de formar y de concientizar. Y por eso se crearon también redes de comunión y de participación alrededor de la educación y de la concientización o concienciación, como queramos llamarle, ¿sí? Y por eso nació también lo que se llamó las redes de universidades por la paz, ¿sí? Entonces, otro elemento, otro aspecto era organizar. Ustedes saben que en la sociedad, cuando comienza a ser preocupante una situación, pues la gente comienza a organizarse, comienza a tomar pequeñas iniciativas, pero lo que faltaba era acompañamiento, capacitación, entrenamiento, adquisición de más herramientas. Y entonces
la Iglesia comenzó también a crear estos espacios donde estas organizaciones pudieran fortalecerse o donde pudieran nacer también, porque había personas, perdón, que tenían alguna iniciativa y necesitaban que alguien le diera luces, y entonces la Iglesia abrió espacios para ayudar a nacer organizaciones y después acompañarlas en sus diferentes desafíos, ¿sí? Bueno, redes de comunión y participación, como ya les mencioné, un ejemplo era las redes estas de Universidades por la Paz. Y luego articular, porque ustedes saben que a nivel social surgen muchas iniciativas y hay alguien debe ayudar a establecer conexiones para que estas pequeñas iniciativas puedan mostrarse socialmente como cuerpos organizados y grandes también, ¿no? Y de esta manera también su palabra pueda incidir de una manera mucho más, ¿cómo se dice?, fuerte. Y luego también se pensaba actuar políticamente, ¿sí? No políticamente en el sentido de que había que pues, convertir a los políticos. Ustedes saben que eso es imposible, ¿no? Entonces, eso, pues no. Sino buscar el bien común, es decir, pensar en este sentido esencial, lo más puro de la política, que es buscar el bien común. Y por eso se buscaba consensos en la diversidad social de los diferentes agentes que estaban intentando hacer algo por la paz, y se encontraban puntos de convergencia y esos comenzaban a hacerse visibles a través de los medios de comunicación, sean escritos o audiovisuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, para hacer que de alguna manera aquellos que estaban en estos espacios de poder pudieran al menos parar la oreja y escuchar lo que estaba generándose en la sociedad, ¿sí? Y lo otro era protestar, pero no protestar pues como los encapuchados que conocemos, ¿no? Que van a romper un montón de cosas, no, sino protestar de una manera no confrontativa, no sé si se dice así, ¿sí? Y en este sentido se utilizó muchísimo la religiosidad popular, ¿sí? Todas las expresiones posibles de religiosidad popular y de expresiones también pacíficas para visualizar el dolor de la gente, ¿sí? Y también la inconformidad y la preocupación que se estaba generando, ¿no? El descontento con esa situación. Y la última era la resistencia, resistir. Era lo más difícil. ¿Por qué? Pues porque ustedes saben que cuando les llega pues una persona armada, y más si es un grupo, ¿sí? Pues entonces cualquier iniciativa que tú tengas, por muy buena que sea, a veces te gana el miedo, ¿sí? Pero la cuestión ahí se comenzó a utilizar sobre todo estas posturas pacíficas frente a los actores armados, ¿sí? En diferentes niveles de la sociedad, acciones de resistencia civil y declaraciones de zonas de paz. Esa fue una de mis misiones concretas allá en Colombia, de ir acompañando comunidades de paz. Ustedes saben que los actores armados pues se buscan de dominar territorios, de posesionarse de territorios. Y luego pues son muy, no sé si hay una palabra para definirlos, ¿no? Pero son malos. Entonces, ¿qué pasa? Que buscan la manera de destruirse mutuamente. ¿Qué pasaba allá en Colombia? En esta zona yo estuve en los llanos orientales, allá les llaman departamentos, a lo que nosotros llamamos estados. El departamento del Meta, el Vichada, el Guaviare, más o menos son zonas ahí, entre llanos y Amazonia. Había pequeñas comunidades, pequeños pueblitos, como le llamamos nosotros, y estaban las FARC, esta es la zona de las FARC, ustedes seguramente han oído hablar de ellos. Estaban los grupos paramilitares, las autodefensas campesinas, y de vez en cuando incursionaba el ejército, y bueno, era un campo de batalla bastante complicado.
Entonces, ¿cuál era la reflexión o la estrategia que ellos utilizaron? Son los pueblos, las comunidades, donde se abastece la guerrilla, donde se abastecen los paramilitares, las autodefensas y el mismo ejército. Entonces, ¿qué había que hacer? Acabar con los centros de abastecimiento. Y entonces comenzaron por destruir, atacar, quemar pueblos para que ninguno de los actores armados pudiera tener lugares de abastecimiento. Y ustedes imaginan cuánta gente inocente muere o murió, cuántos pueblos desplazados, ¿no?, tuvieron que salir. Y entonces el trabajo de acompañamiento de las víctimas era también un trabajo bastante pesado, ¿no? Entonces, no sé si podemos pasar a la otra diapositiva y con eso terminamos. No se preocupen, no me voy a extender más. Hasta ahí.